Un cordial saludo. En esta ocasión nos corresponde presentar la exposición sobre el tema de emisiones fuentes fijas. Esta exposición ha sido preparada por los compañeros Julia Andrea Correa, Jennifer Valencia, María Camila Monsalve y Luis Albeiro Uribe. Si hacemos una pequeña introducción a lo que son las emisiones de fuentes fijas, estamos hablando de aquellas emisiones que son generadas al medio ambiente por las mismas empresas. Si hablamos de algunas de ellas, podemos hablar de Argos, Acerías, eh, podemos hablar de estas empresas donde se procesa y se fabrican los ladrillos de construcción. Y así sucesivamente son muchas las empresas que a nivel nacional generan emisiones y están catalogadas como fuentes fijas a la contaminación del medio ambiente. Estas empresas lógicamente tienen una regulación por entes del mismo Estado que son controladas y verificadas en todo su proceso de producción y lógicamente pues deben generar unas emisiones conforme a lo que estipulan las normas. Para lo que tiene que ver con los permisos, dichos permisos, estas empresas deben recurrir lógicamente al Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda, al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Este ministerio está creado como un ente del Estado para protección del medio ambiente bajo la resolución número 909 del 5 de julio de 2008. Esta empresa la encargada de generar las normas y estándares para las emisiones admisibles de contaminantes a la atmósfera de fuentes fijas. Este ente es la que controla básicamente todos estos procedimientos en las grandes y pequeñas empresas a nivel nacional. Cada que una empresa, sea pequeña, sea grande, va a gestionar permisos de admisión atmosférica, existen unos protocolos para esto. Pues estas personas pueden ser naturales o jurídicas y deben hacer una gestión, una solicitud de estos contaminantes como fuentes fijas que van a generar de acuerdo a los procesos que van a ejecutar en lo que quieren comercializar. Estos permisos tienen una vigencia de 5 años, como bien lo dijimos, son aprobados por el Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial. Estos permisos solo se otorgan a los propietarios de dichas empresas, pues deben cumplir una serie de requisitos y un estándar alto de cumplimientos, porque estamos hablando de un tema muy serio y es el tema del medio ambiente. Pues si bien nos damos cuenta en estos últimos tiempos, pues estamos cursando por el mes de marzo, ya que ya pasó, y lógicamente estamos en el mes de abril, pero la contingencia que se vivió a nivel de la ciudad, de la ciudad de Medellín y de algunas otras ciudades del territorio colombiano, pues la verdad es que es una situación muy preocupante en realidad, porque pues se tiene que una evidencia muy latente era que los vehículos eran los que más contaminaban el medio ambiente. Lógicamente tienen un gran alto porcentaje de contaminación. Pero si estamos hablando de las fuentes fijas, que son las empresas que tenemos a nivel de la ciudad, pues también tienen un alto grado de contaminar el medio ambiente. Pues una realidad es lo que vivimos, que a razón de la cuarentena que se dio por esta pandemia del coronavirus, pues en la ciudad se redujo casi que al 80 o un poco más la movilidad de vehículos, y pues la ciudad seguía contaminada. Factores que obedecen lógicamente
a los incendios que se presentaban eh, cerca al área metropolitana, y pues estos humos o estos contaminantes eran concentrados en el Valle de Aburrá y lógicamente las emisiones de las mismas empresas. Entonces es una realidad de la cual las autoridades tienen que tomar decisiones en relación con las próximas factores o eventos de contaminación, o cuando la ciudad se encuentre en esta situación, porque sabemos y conocemos que estos eventos se presentan por el mes de febrero, marzo y octubre, septiembre. Lógicamente entonces las entidades deben tomar decisiones pertinentes con relación a lo que pueda acontecer. Entonces estamos hablando de que el Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, ¿cierto? En las facultades que ellos mismamente tienen como ejercicio, es la encargada de otorgar estos permisos conforme al artículo 79 de la Constitución Política, eh, en la cual pues se reza que todos nosotros como personas tenemos derecho a gozar de un ambiente sano, de un ambiente limpio, y que corresponde al Estado proteger el bienestar de las personas. Conservar también las áreas de especial importancia, como son las ecológicas, y fomentar la educación para el logro de estos fines. Eh, en relación con esto, pues corresponde al mismo Estado velar por esta seguridad. En razón de estas funciones, pues conforme a los requisitos, por ejemplo, el artículo 73 del decreto ley 2811 del 74, eh, reza que es deber del gobierno y del Estado mantener una atmósfera en condiciones óptimas, en condiciones seguras para el bienestar de todas las personas. Entonces, en realidad con esto es un factor que obedece no únicamente al bienestar de los seres humanos, sino a todo lo que tiene que ver con la ecología. Y aquí tiene que ver los animales, tanto reptiles, tanto aves. Entonces, para un gozo y un buen disfrute de lo que es el medio ambiente, como debe ser en condiciones óptimas. También podemos decir que de conformidad al artículo 137 del decreto 948 del 95, corresponde al Ministerio del Medio Ambiente establecer mediante la presente resolución las normas y estándares eh, de emisiones de contaminantes a la atmósfera en las fuentes fijas. Entonces, en razón a esto, pues vemos que eh, las mismas normas regulan a que es el mismo Estado el que tiene la responsabilidad de velar por todos estos procedimientos. Pero no únicamente pues tenemos que echarle la carga al mismo Estado, todos tenemos que poner nuestro grano de arena y pues generar que en las actividades que diario realizamos pues generemos digamos una cultura, una educación en este sentido. Por ejemplo, en mi caso yo soy del área de la construcción, entonces como profesional del área de la construcción también debo tener presente que en la realización de las actividades y los procesos que me corresponden manejar en la construcción como tal, acontece de que también se generan emisiones a la atmósfera, porque cuando estamos hablando de demoliciones, cuando estamos hablando de preparar concretos, cuando estamos hablando de realizar muchas actividades de la construcción, también somos aportantes de estos contaminantes y obramos como una fuente fija, porque pues la construcción que uno realiza día tras día está ubicada en sectores específicos, y desde allí también debemos tener un alto grado de responsabilidad y compromiso con todo este proceso. También corresponde al Ministerio producir de manera directa o indirecta el cuidar de que no se produzcan de esa manera directa o indirecta
emisiones atmosféricas de las diferentes empresas que generan contaminantes. Pues lógicamente estas empresas deben llevar una regulación por el mismo Estado, por la misma entidad del medio ambiente y buscar que pues se tenga un control continuo, pues no es que a la empresa se le entrega el permiso y va a tener un gozo, un beneficio por 5 años y el Estado nunca más lo va a molestar. Pues lógicamente es deber del Estado hacer los controles específicos que se requieren para poder, para poder tener un control bien definido sobre los contaminantes que las diferentes empresas pueden generar al medio ambiente. Entonces, en este sentido, estamos hablando que es un tema muy preocupante, no únicamente a nivel local ni a nivel nacional, sino que es una problemática a nivel nacional. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que es un compromiso de todos, es un compromiso de todos y lógicamente pues nos corresponde poner nuestro grano de arena en este sentido. Entonces, eh, nuestras compañeras van a seguir con el tema de la exposición. Pues agradezco mucho la atención prestada y pues estamos al tanto de seguir aprendiendo y seguir adquiriendo conocimientos para ser más competentes en esta área. Muchas gracias. Buenas noches compañeros, mi nombre es Julie Correa. Continúo con la exposición de emisiones fuentes fijas. La parte que me corresponde a mí es el capítulo 1, donde hablamos de las disposiciones generales. El objeto del artículo 2 es donde establecemos los estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas. Esta hace las mediciones y reglamenta los convenios de reconversión a tecnologías limpias. O sea, la idea con esto es que el día de mañana lleguemos a cambiar todas las tecnologías y que todas las tecnologías que hagamos más adelante, pues estas sean limpias y sean favorables para el medio ambiente. En el artículo 3 se habla es de la aplicación a todas las actividades industriales, equipos de combustión externa, instalaciones de incineración y hornos crematorios, que sabemos pues que son de las industrias que más contaminan la atmósfera. En la resolución metropolitana 2231 de agosto del 2018, esta declara zonas urbanas de aire protegido, SUAP. Como nos hablaba la profesora en clase, SUAP es la entidad que está encargada de proteger algunas de las zonas de nuestra área metropolitana. Ya existe una creciente actual de la problemática que tenemos de la degradación ambiental que genera la contaminación atmosférica, y en los últimos años, debido al deterioro que hemos tenido en la atmósfera, esto también ha sido un deterioro para la salud y se han visto afectado mucho las personas con enfermedades como el cáncer, con bronquitis crónica, con desórdenes respiratorias y muertes muy prematuras, entre otras. Los monitoreos que se realizan en puntos estratégicos del área metropolitana, como ya anteriormente lo había dicho, del Valle de la Urrá, y luego se analizan en conjunto con los fenómenos de dispersión y transporte de contaminantes y la distribución de emisiones para fuentes fijas. Esto es para conocer la calidad del aire. O sea, con estos sistemas nos damos cuenta qué tan contaminado está nuestra atmósfera. En la tabla que yo voy a exponer, ya el compañero anteriormente había hablado un poco sobre ella, pero yo voy a exponer otro poco sobre ella, y es básicamente que ahí habla de sectores empresa y habla de las emisiones de CO2 que cada empresa puede o está estipulado
a producir, ¿cierto? Ya la empresa que se pase de estas emisiones ya será multada. Ya esto lo rige pues una entidad que está dispuesta para esto. Encontramos también una información en el periódico El Colombiano. Esta información fue hallada el 8 de marzo del 2020, algo muy reciente. Esta nos muestra la calidad del aire en el Valle de la Aburrá de un día común y corriente. El sistema de alerta temprana de Medellín y el Valle de la Aburrá, CIATA. Esta reportó la calidad del aire en rojo, algo que es muy grave para nosotros, pues sabemos que en una calidad donde está la alerta roja, pues no puede sobrevivir ningún ser humano, llámese plantas, llámese animales y nosotros los seres humanos. Eso lo mostró dos de las estaciones de 18 que se pusieron a través del área metropolitana. El resto se manifestó en naranja, la cual también es muy grave según el área metropolitana, para algunas personas, como las mujeres embarazadas, como los niños, los adolescentes, como los adultos mayores y sobre todo para aquellas personas que dedican su tiempo a hacer actividades al aire libre. Entonces nos damos cuenta que esta problemática, aunque estamos enfocados a nada más a las problemáticas de empresas, pues también si nosotros contribuimos y damos un granito de arena, pues vamos a ayudar a que la atmósfera poco a poco se vaya recuperando. Pues en vista de esta cuarentena, el proceso por el que estamos pasando hoy en día todos, nos damos cuenta que ha ayudado muchísimo y yo creo que eso lo hemos notado, que se ha recuperado muchísimo el aire, ya se respira diferente, ya se ve muy diferente el medio ambiente a diferencia de como se veía anteriormente. Entonces yo creo que si seguimos así, pues muy pronto vamos a salir de esta contingencia. Esta era la parte que me tocaba a mí exponer. Les agradezco mucho, que estén muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Valencia y vengo a exponer sobre las emisiones fuentes fijas. Tenemos en el artículo 24 los estándares de emisión admisible de contaminación al aire para las industrias de producción de cemento, concreto y agregados. En el artículo dice que se establecen algunos estándares admisibles para los dispositivos colectores de polvo empleados en las trituradoras y en las bandas transportadoras existentes, tanto como en los cementos, en los concretos y en los agregados. Dentro de las instalaciones mineras. Dichos estándares deben de cumplirse cada uno de los puntos de cada equipos ya mencionados, como las trituradoras, las bandas y hay varios pues equipos a darse al manejar en estas plantas cementales. Seguimos con el artículo 25. Que dice los estándares de emisión admisible de contaminación al aire para las minas, de los agregados y materias primas de la industria cementera nueva. En esto se establecen los estándares de emisión también, como los dispositivos colectores de los polvos, como veníamos anteriormente hablando de los recolectores de polvo, de los agregados. Bueno, ¿eso en qué consiste? Consiste en la fabricación de cemento que produce simultáneamente las partículas suspendidas, como varios químicos o reacciones que son dióxido de azufre, dióxido de nitrógenos, y en ellos hay una menor proporción de partículas o de gases, en las cuales se está utilizando pues en cada planta, en cada emisión, con respecto pues esto.
¿Qué quiere decir eso? Que la emisión de grandes cantidades de estos dos últimos gases, como se lo dije ahorita, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, es incrementado como la corrosión de los metales. Puede afectar al sistema respiratorio, afecta a la vegetación, afecta a la formación de lluvias ácidas. Eso es uno de los causantes que en esos momentos está afectando la contaminación al aire sobre las minas, pues. Sobre estos niveles de óxido dependen de los insumos y combustibles empleados en cada maquinaria, como venía pasando, pues. Por lo tanto, la contaminación pueden ser controladas con respecto a lo que está pasando en esos momentos sobre el aire, pues, y sobre el maltrato que se está recibiendo en estas plantas, ya que debido no les ponen multas o tratan de organizar estas plantas de tratamiento. Entonces hay que saber cómo controlarla y estar como en un seguimiento. Seguimos con el artículo 29. ¿Qué dice en el artículo 29? Los estándares de emisión admisible de contaminación al aire en los procesos que implican la combustión en plantas y en la producción de concretos. Dice que los estándares de emisión admisible son los colectores de polvo, como veníamos anteriormente diciendo, pues todo sobre el polvo y lo que se está causando en esos momentos en las plantas, que son empleados en enfriadores de Kinkler y son almacenados en Kinkler, en sistemas de molienda en seco, que es una de las maquinarias también, pues, que se está produciendo en el cemento, y es el que produce, pues, y pasa todo el producto del cemento, la piedra, todo, pues, lo del Kinkler. Los hilos de almacenamiento es donde se está fabricando, pues, todo el concreto, donde evacúa, donde tiene todos los químicos y todo, pues. En las bandas transportadores o similares de las maquinarias, son sistemas de empacados en los sacos, sistemas de descarga y las dosificaciones de concreto en nuevos, y los valores se condicionan de una referencia en los calentadores de un 25 grado Celsius con grados con los que son bastante contaminantes y sufre el aire y el medio ambiente. Tenemos un protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. El artículo 73 nos habla sobre los métodos alternativos para realizar las mediciones en los ductos y en las chimeneas. Cuando no sea posible realizar los estudios de una emisión, que es lo que estamos más o menos evaluando, que se están haciendo protocolos para controlar. Entonces, en este medio se controlan las fuentes fijas y se hacen unos ensayos. Hay a veces que no pueden dar los ensayos, y si no dan, se siguen con unas características. Bueno, este método está diseñado para permitir la medición, la perseverancia de los contaminantes o las velocidades de los fluidos volumétricos que causa esas mediciones sobre los ductos y las chimeneas en los concretos o en las fábricas. Es un sitio de medición donde la corriente está fluyendo una dirección conocida, seleccionada, donde va pasando el concreto, los ductos, el concreto. Bueno, tiene dos puntos donde más o menos es que para realizar, pues, el protocolo. Son dos secciones, transversal sobre la chimenea, cada punto es individual,
es un número de áreas por iguales, pues, para hacer los métodos de ensayo, si es posible, pues, o los métodos a realizar como el estudio. Es un método que se facilita la aplicación de varios alternativos. Se puede solicitar que más o menos en competencias o autorizaciones que puedan dar para el empleo de un método de acuerdo a lo establecido como en cada protocolo. Bueno, ahí terminamos pues más o menos los protocolos y las vigilancias de las fuentes fijas. ¿Qué tenemos más? Que en la resolución 909 del 2008, donde dice el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece las normas y los estándares de emisión admisibles de la contaminación al aire y las fuentes fijas. Adopta los procedimientos de medición de emisiones para las fuentes. Reglamenta los convenios de las tecnologías limpias, las cuales serán aplicadas para todas las actividades de la industria, los equipos, las combustiones, tanto externas e internas, las instalaciones de incineraciones, como lo vimos pues con las chimeneas, los hornos crematorios, las industrias de la producción del cemento, del cemento y de los agregados del concreto, y todo relacionado con el control de emisiones molestas. Además, esto es para todos los establecimientos de comercio y de servicio. Teniendo un análisis sobre el estado actual del medio ambiente del Valle de la Aburrá, tenemos: somos y hacemos parte de un territorio que se encuentra sumergido a una problemática demasiado seria. En relación con el medio ambiente, en Colombia estamos rigidos a unas normas por las cuales estamos tratando de hacerlas cumplir. Entonces son muchas normas, son muchas reglas y hay que estar vigilándolas. En especial en el medio ambiente se requiere aplicabilidad en cada uno de los trabajos o requerimientos a vigilar. En los estándares de emisión admisible, según el capítulo 3 que rige para todo el territorio colombiano. Su aplicabilidad depende de los organismos de control creados por su estado o sus organismos en los que son direccionados las personas. Son de cual depende de hacer un cumplimiento, unos parámetros para cumplir sobre toda la realidad actual que estamos sumergidos bajo todo este control, bajo todo este medio ambiente que está pasando, y que sobre todo hay que tratar de controlar todas estas emisiones fijas. Muchas gracias y hasta aquí llega pues mi tema. Buenas tardes, mi nombre es María Camila Monsalve y hoy les vengo a hablar sobre las emisiones de fuentes fijas. Primero que todo vamos a hablar qué es una fuente fija. Una fuente fija pueden ser los hornos, las calderas, los hilos, las chimeneas de cualquier empresa o al igual de cualquier actividad industrial. Estas emisiones son reguladas mediante la resolución 909 del 5 de junio de 2008. Esta resolución establece los estándares de emisión admisibles. Las emisiones deben demostrarse mediante medición directa. También se debe tener en cuenta que hay que cumplir la norma con la instalación de ducto que garantice adecuada dispersión de contaminantes y entre otras actividades. Control y seguimiento por parte de la autoridad ambiental. La normatividad que vamos a tratar sobre las fuentes fijas es la resolución 909 del 2008, la cual establece las normas y estándares de emisiones admisibles de contaminantes a la atmósfera por parte de fuentes fijas. Hay que tener en cuenta que aparte de esta resolución ha sido pues actualizada. La próxima a esta es la resolución 2153 de 2010, que se encarga del control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas.
Ya después de esta sigue el Decreto Único de 1076 de 2015, compilatorio ambiental, donde se trata el permiso de emisiones atmosféricas. Y la última en este momento es la Resolución Metropolitana 912-2018, la cual adopta medidas en el sector industrial que contribuyan al desarrollo y una gestión integral de la calidad del aire. ¿Cómo saber si una fuente fija es existente o nueva? Se establece según la entrada en vigilancia de la Resolución 909-2008 que las fuentes existentes son aquellas instaladas antes del 15 de julio de 2008 y las fuentes nuevas son aquellas instaladas después del 15 de julio del 2008, al igual que las fuentes que han sido modificadas. Los estándares de emisiones atmosféricas pueden ser medición directa, balances de masa o factores de emisión. La medición directa es la instalación de un ducto y medición directa de las emisiones generadas en la fuente. Los balances de masa es demostrar la imposibilidad de la instalación del ducto y demostrar las emisiones por balances de masa. Y una tercera son los factores de emisión. Si no es posible realizar por medición directa o por balances de masa, ya serían los factores de emisión. En caso de no poder realizar balance de masa, se aplican los factores de emisión. Ahora vamos a hablar sobre la medición directa. Se requiere de 3 informes. Un informe que es previo, otro que es la medición y el informe final. El informe previo se debe entregar 30 días antes de realizar el monitoreo. La medición se debe garantizar que la medición sea representativa y el informe final se debe entregar 30 días después de que se realice el monitoreo. Eso para un mayor control. También se debe tener en cuenta que se debe contratar con el laboratorio acreditado por el IDEAM. Ahora hablaremos sobre la aplicación de la Resolución 909-2008. Vamos a hablar sobre la frecuencia de los estudios de evaluación de las emisiones atmosféricas. Por ejemplo, cuando el UCA es menor o igual que 0.25, el grado de significancia del aporte contaminante es muy bajo. Entonces, la frecuencia de monitoreo sería 3 años. Y cuando es mayor que 2, o sea, muy alto, la frecuencia de monitoreo sería cada 3 meses. También se puede hablar de cómo se calcula el número de unidades de contaminación atmosférica, o sea, el UCA sería igual. UCA es igual a la contaminación de la emisión del contaminante sobre el estándar de emisión admisible. Entonces, al utilizar esta ecuación se puede verificar qué tan contaminante es esa fuente. Continuaremos hablando sobre los estándares de emisión admisibles por parte del cemento, concreto y los agregados. Para que este cumpla la norma, ya que es un material particulado, debe tener un valor de flujo contaminante menor o igual a 0.5. De resto sería pues muy complicado que este se acepte. Ahora hablaremos sobre el permiso de emisiones atmosféricas. Los casos que requieren de este permiso son las industrias, obras, actividades o servicios que cuenten con calderas, hornos y aquellas actividades industriales que ya anteriormente hemos mencionado. Donde el consumo nominal del combustible sea igual o superior a 500 kilogramos por hora, como el carbón mineral. Otro ejemplo de este sería la industria de fundición de hierro gris, con hornos de fundición de más de 2 toneladas por día. Esto es en base a la Resolución 619 de 1997 y al Decreto 1076 de 2015. Esto es importante pues conversarlo y contarles, ya que hay que tener en cuenta todas esas características. También es importante hablar sobre los permisos de emisiones atmosféricas. Estos deben ser los formularios SINA y el formulario IE1. Estos deben ser diligenciados de acuerdo a lo que se aplique. También hay que tener en cuenta la renovación del permiso de emisiones, que significaría anexar el certificado de libertad y tradición y el certificado de existencia, que es la Cámara de Comercio.
Continuamos hablando sobre el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. Primero serían los procedimientos de evaluación de emisiones. Segundo, el estudio de las emisiones atmosféricas. Tercero, frecuencia de monitoreo de emisiones atmosféricas. Cuarto, determinación de la altura de la chimenea, que también es muy importante tenerlo en cuenta. El sistema de control de emisiones. Y por último, plan de contingencia de los sistemas de control. Todos estos, pues este protocolo se debe llevar pues a cabo para una mejor pues control de si la empresa como tal o la actividad industrial si se cumpla restringidamente con las normas. Toda la información que he mencionado anteriormente junto con mis compañeros es acerca pues del área metropolitana del Valle de Aburrá. La entidad que se encarga de los temas ambientales en esta zona indican que entre 1985 y 2015 la tasa de motorización por cada 1000 habitantes pasó de 50 a 350. Esos son fuentes móviles, pero me pareció y nos pareció importante agregar esta información. Asimismo, entre 2005 y 2015, el número de automotores creció de 478.000 a 1.347.000, lo que indica que en la capital de Antioquia hay un vehículo por cada 3 habitantes. Entonces, los invito a que tomemos conciencia, los invito a que hagamos parte del cambio y tener en cuenta que siempre hay que cumplir las normas. Además de que, por ejemplo, en esta resolución se ha ido implementando cada vez más para la mejoría y control de todas las empresas y actividades industriales. Muchas gracias por haber visto el video. Feliz tarde.